Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Voces, el ciclo de Movistar que nos permite una vez al mes reunirnos para hacernos preguntas algo diferentes sobre temas muy recurrentes a la hora de reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Este ciclo de Voces es posible en este espacio Movistar gracias a Movimiento Azul, el proyecto de Movistar que trata de acompañarnos en el día a día para entender esta sociedad y esa tecnología que tanto marca la sociedad que nos rodea. Y lo hace con dos pilares: Impulso Digital, que nos da información y recursos para tratar de relacionarnos de una manera saludable con la tecnología, y Acción Ambiental, que trata también de darnos herramientas para contribuir al cuidado de nuestro planeta en lo que tiene también que ver con el mundo digital. Soy María Zavala, periodista, autora del libro Ser padres en la era digital y normalmente especializada en esto de hablar sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología y la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. Hemos hablado en Voces en los últimos episodios de todo lo que nos une frente a todo lo que nos separa. Hemos hablado del impacto de la tecnología en la salud mental para bien y para mal. Hemos hablado de influencers y de qué significa seguir a otros y ser seguido por muchos. Y hoy hablamos de pensamiento crítico, que es una especie de entelequia o una especie de santo grial que nos dicen que es la gran competencia que todos debemos trabajar para evitar que nos engañen. Se habla del pensamiento crítico como algo que quizás es cumplir una serie de recetas para evitar que nos engañen, para ser capaces de combatir las famosas fake news. Y en esta era digital en la que consumimos contenidos constantemente, nos vemos abocados también a opinar constantemente y a posicionarnos en un sitio constantemente, que nos lleva con frecuencia a enfrentarnos a otros. No he buscado muchas definiciones de pensamiento crítico en los últimos días y me quiero quedar con esta de Francis Bacon, siglo XVII, que dice: el pensamiento crítico es el deseo de buscar, la paciencia para dudar, el gusto por meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para disponer y poner orden, y odio por toda clase de imposturas. Francamente, me parece algo imposible o casi incompatible con el mundo de hoy y, sin embargo, qué maravilla sería poder realmente ejercer esta manera de entender el mundo que nos rodea, ¿no? Porque ¿por qué pensamos como pensamos hoy en día? Es porque nos dicen que tenemos que pensar así, porque la mayoría de la gente que nos rodea piensa así, porque nos resulta cómodo, en lugar de incómodo, pensar de determinada manera. ¿Sabemos realmente cómo pensamos? ¿Pensamos por nosotros mismos? Los adultos sí lo hacemos, pero los niños o adolescentes todavía no han aprendido y por eso hay que protegerlos. ¿Queremos exponernos a quien piensa diferente? ¿Sabemos argumentar lo que pensamos? Esto al final se está complicando un poco, pero antes de empezar, quiero tratar de explicar por qué hemos pensado que este tema podía ser interesante. Yo llevo 10 años, entre otras cosas, acompañando a muchas familias en centros educativos y empresas a tratar de educar a los niños y adolescentes en una convivencia razonablemente sana con el mundo digital, ¿no? Y cuando llegamos al tema del pensamiento crítico, me da igual el colegio. He estado con familias en todo tipo de entornos, de todo tipo de estratos socioeconómicos, y para todos ellos es muy importante que sus hijos desarrollen un pensamiento crítico en el mundo de hoy en día. Pero para la mayor parte de los padres y las madres, y yo me incluyo a veces, mea culpa, que nuestros hijos desarrollen pensamiento crítico significa que piensen como nosotros. Nos incomoda que terminen pensando muy diferente a como nosotros pensamos. Y por otra parte, también en estos 10 años de encuentros con familias, lo que me he encontrado es, en todo esto que preocupa tanto a padres y madres sobre el mundo digital y sus hijos, es que el mundo ha perdido los valores y por eso la infancia y la adolescencia corren más peligros que antes, ¿no? Pero siempre los valores los han perdido los demás. Uno mismo educa bien, uno mismo es fiel a sus valores, uno mismo sabe pensar y sabe encontrar la verdad, ¿no? Para tratar de identificar conceptos importantes y tratar de ver todo esto, de si somos capaces de pensar de manera crítica en tiempos de fakes y hacerlo con cierto optimismo, no se me ocurre nadie mejor que David Cerdá. David, hola David. Hola, muy buenas. Gracias por la invitación. Ya no me enrollo más. David es economista, David es muchas cosas. Es economista, doctor en filosofía, profesional de la gestión empresarial, la educación, la mentoría y la ética, estudioso del comportamiento humano, ha impartido conferencias y cursos en numerosos países, publica en diversos medios nacionales, ha traducido a autores como Shakespeare, inglés, Rilke, alemán, franceses me consta que también, y es autor, entre otras obras, de Ética para valientes y El dilema de Neo, ambos con Rial, de los que hablaremos un poco, que os recomiendo con insistencia que leáis, porque
como dirían los chavales de hoy en día, te explota la cabeza, ¿no? Pondrían un emoji de estos de que te explota la cabeza. He querido contar con David porque David a mí me incomoda mucho. Es mi crush intelectual, pero me incomoda porque me obliga todo el rato a preguntarme por qué pienso lo que pienso. Si lo he razonado, he llegado a esa opinión por un camino más o menos razonable, o si es todo a partir de los impulsos, ¿no?, del estómago. David, ¿qué es el pensamiento crítico? O como me gusta más a mí después de leerte a ti, ¿qué es el pensamiento lúcido? ¿O qué diferencias hay entre el pensamiento crítico y el pensamiento lúcido? Sí, pues yo creo que el pensamiento crítico, la expresión se usa muchas veces a la defensiva, ¿no? Tú lo has dicho, el pensamiento crítico es aquello que utiliza mi cultura o mi ámbito, mi tribu, para intentar que mis niños no piensen como la tribu contraria, ¿no? Y me gusta más pensamiento lúcido porque la diferencia entre la lucidez y el pensamiento crítico es cuando la verdad tiene un papel en tu vida real, ¿vale? El problema de pensamiento crítico y todos estos mensajes sobre la verdad es que a veces lo entendemos como algo académico o solamente relacionado con la política, ¿no? Y al final la verdad tiene un papel decisivo en nuestras vidas. O sea, la verdad es la relación que mantienes con la realidad y cómo te relacionas con otras personas, cómo te relacionas con tu vida, con tu vocación, con tu profesión, cómo te relacionas con tu sociedad. Entonces es algo que es constructivo de la persona y a menudo lo utilizamos como si fuera algo que yo me puedo comprar o puedo adquirir como una herramienta, pero básicamente para atizarle a la cabeza al de enfrente, ¿no? Y nada más lejos. Y ahí habría que distinguirlo con el pensamiento criticón, que es el más habitual, que es pues intentar criticar a los demás, ¿no? Yo creo que usted ha mencionado la palabra criterio, tener discernimiento, saber separar las cosas, entender, todo eso es lo que... Y luego tomamos decisiones todos los días, con lo cual estamos hablando de una herramienta que va a ser una diferencia en tu vida, tu relación con la realidad y cómo la buscas. Es curioso porque cuando se habla mucho de que el pensamiento crítico es como la gran píldora contra las noticias falsas o contra los bulos, que es como el nuevo metaverso, ¿no?, la palabra de moda, se pone mucho énfasis en esta parte de lo crítico, ¿no?, como que estás separando lo real de lo irreal, ¿no? Y a mí me parece mucho más importante la palabra pensamiento. David habla mucho en sus obras y en sus artículos del pensar, de entrenar el pensar, porque a lo mejor nos falta entrenamiento y pensar, iba a decir como el pilates, pero no, es como las manos de señora mayor, lo del pilates, hay que entrenarlo, ¿no? Él habla un poco de pensar como comprender, quizás esta realidad de la que él hablaba, no elevar nada a definitivo y pensar siempre de nuevo, estar siempre dispuesto a volver a pensar, ¿no? Y esto quizás va muy en contra de algo que es lo que nos hace sentirnos hoy cómodo, que es las etiquetas, ¿no?, y los posicionamientos. En general, nos está viniendo bastante mal los últimos años de tanta incertidumbre en muchos sentidos. Todos buscamos certezas y, por lo tanto, ponernos en un sitio de voy a ver si todo lo que pienso no es así, sino de otra manera, a lo mejor nos asusta. Por eso quizás nos cuesta pensar, o sea, ese exponernos a cambiar de mirada. Yo creo que lo podemos hacer de una manera muy natural. Y voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender, que es como una relación de pareja, ¿no? Tú tienes una relación de pareja, alguien con quien quieres y, bueno, nosotros llevamos ya ambos muchos años con nuestra pareja. La torta. Es un tema a lo mejor delicado, pero llevamos muchos años. Y, bueno, cuando tú amas a alguien, no lo amas y tomas una decisión. Y siempre digamos que son decisiones que se van refrendando. No es como un referéndum diario ni nada así, sería muy agobiante, ¿no? Pero quieras o no, durante todos los tiempos que pasas con esa pareja, pese a que la quieres, pues siempre te estás planteando, ¿no? Y a mí me parece que vivir con eso es muy sano y es muy normal. A mí no me causa ninguna ansiedad. Es verdad que requiere entrenamiento, pero yo noto que se abran muchos gimnasios, no tengo nada en contra de los burpees y del CrossFit, pero yo noto que se abran muchos gimnasios y la gente a lo mejor está dedicando demasiado tiempo a su cuerpo y poco a su cabeza, ¿no? Que al final con lo que vives es con tu cabeza, ¿no? Tus relaciones, tu vida, cómo eres como ciudadano. Entonces yo invitaría a que la gente entrenase la duda, por ejemplo. No sé cuándo fue la última vez que alguien escuchó decir no lo sé o necesitaría más tiempo para responder a esto, ¿no? Todos son zascas y todos son experiencias así. Yo creo que cuando encontramos un pensamiento como demasiado rotundo, ahí seguramente no es el sitio. Entonces, hay que bajar un poco los decibelios, intentar conversar con el otro, que es divertidísimo. A mí el debatir y argumentar me parece más entretenido que el fútbol incluso, ¿no? Que me parece muy divertido. Entonces, si tú no le coges el gusto a esa búsqueda cooperativa,
que tiene que ser cooperativa, no agonística, o sea, no vencerte, ¿no? Discutir para vencer es una cosa de niñato, ¿no? Que no tiene ningún sentido, ¿no? Una de las cosas que menos me gustan en redes sociales es cuando intento argumentar, porque yo lo intento, como sabes, incluso a veces más allá del límite de lo que parece razonable, y hay gente que me dice, bueno, para ti la perra gorda. Ya, como te dejo ganar. Ha ganado, pero es que no tiene ningún sentido. Es decir, tengo 52 años, no estoy discutiendo contigo o intentando argumentar contigo, que no te conozco de nada, para ganar, ¿no? Quiero decir, es un tema, hay que dejar al lado la autoestima, hay que dejar al lado el intento de quedar por encima del otro, pero una vez que le coges el tranquillo, realmente a mí me parece divertidísimo. Es curioso porque voy a ir avanzando, porque claro, aquí me cruzan los temas, David, te da gusto. Hace poco escribías en una de tus tribunas en relación con esto del debatir, sobre que no queremos adversarios, queremos enemigos. Y a mí esto me gusta mucho, no sé si porque me suena a Piratas y a Stevenson o a otras épocas. Desarrolla, elaborate, como dirían los ingleses. Bueno, un adversario es alguien es alguien con quien tú, de una manera competitiva pero justa y noble, llegas a algún sitio, ¿no? Un enemigo es alguien a quien quieres destruir. Entonces, un adversario te pone en problemas. Tú has hablado de que te incomoda. A mí me parece que es el mejor piropo que me pueden echar. Yo intento incomodar a la gente. Y lo intento también profesionalmente. Cuando me contrata una empresa, como comprenderéis, un directivo que te contrata para que le ponga... Digo yo, no me traerá para claro, que se lo pero al pongas mismo difícil. tiempo vivimos en una época en la que lo que queremos es estar súper cómodos todo el rato y que nadie nos altere. Es peligroso, ¿no? Es muy peligroso estar cómodo. Es muy peligroso porque si tú estás cómodo no estás creciendo, no estás aprendiendo, ¿no? Luego hay cosas en las que puedes estar cómodo y no pasa nada. Tampoco me parece un poco cursi eso de salirse constantemente de la zona de confort. Pero de todas maneras sí me interesa mucho la idea de ser desafiado. Yo creo que la vida es interesante y es grande cuando es un desafío, ¿no? Entonces a mí que alguien me diga algo con lo que yo no estoy de acuerdo y que me haga pensar, para mí es una oportunidad, francamente. No lo veo como un ataque, todo lo contrario. Pero claro, hay que llegar a ese punto donde cortas entre tus ideas y tu persona. Yo creo que hay demasiada gente que confunde, que le digas, eso que has dicho es una tontería con eres tonto. Ya. Y esta es la gran diferencia. Cuando yo digo esta idea que dices, pues es un disparate, no te estoy diciendo nada a ti, ¿no? Entonces, hay que salir de lo que pensamos y entender que somos mucho más allá de lo que pensamos. Yo creo que la deriva identitaria nos ha llevado a sitios espantosos, ¿no? Por ejemplo, soy mi orientación sexual, pues no, yo tengo otras cosas, ¿no? Eso no es lo que me define. Soy mi orientación política, soy progresista o soy conservador. A mí me parece que definirse en función de tus ideas o de tus inclinaciones, todo eso es malo, ¿no? Es reductor, ¿no? Entonces, si conseguimos separar eso del debate, podremos discutir de las cosas que sabemos y si alguien me dice algo que tiene más razón de lo que yo creía, el que he ganado soy yo. O sea, verdaderamente el vencedor soy yo porque he adquirido una cosa que no sabía antes, ¿no? Para mí es un privilegio. Ahora enseguida vamos a hablar de eso y de buscar la verdad. Quiero hablar de otro tema antes. Esto del pensamiento crítico, que como digo, nos dicen que es la gran arma para luchar contra las noticias falsas, contra los bulos, contra los fakes, y de ahí el título de hoy, cómo ser críticos en tiempos de fakes. Aquí el problema es que son otros los que deciden qué es fake o qué es verdad, y esto es un problema y tiene mucho que ver también con la politización de todo, porque lo digital lo permea todo, pero la política también. Y el problema que tenemos con este concepto de las fake news es que parece como que nos están diciendo que es que hay cosas que son mentira, y es que el problema es que no son mentira. Una noticia falsa, estrictamente falsa, es que leamos un artículo que dice se ha descubierto un grupo, una familia de ciervos que leían el periódico en los montes de Missouri, ¿no? Claramente eso es imposible que sea verdad, luego es una noticia falsa. El problema que tenemos no es el de las noticias falsas, es el de la desinformación, es el de las noticias que son un poco verdad y un poco mentira y lo que quieren es llevarnos a donde nos quieran llevar, ¿no? Entonces ahí es muy difícil encontrar la verdad a veces porque lo que estamos acostumbrados a buscar es no la verdad, sino nuestra verdad. Y entonces ya vamos al tema de la verdad. ¿Es posible realmente encontrar la verdad? ¿Qué es verdad? O sea, tú me decías antes cuando estábamos charlando que hay verdades que son irrefutables y que esas nos unen. Y sin embargo estamos anclados en las verdades que nos desunen porque quizás no lo son, no son verdades. Buscar la verdad, ¿qué es exactamente, David? Bueno, yo creo que casi todo se acaba cuando en lugar de la verdad como un sustantivo lo entiendes como un adjetivo, que es lo que es. O sea, es una cualidad. Un adjetivo, la verdad es una cualidad. O sea, la gente cuando pone en redes sociales qué es la verdad, de pronto se coge la barbilla y se pone súper estupenda. La verdad es una cosa muy sencilla, viene incluso en el diccionario. La verdad es una cualidad de los juicios que significa adecuación a la realidad. Cualquier cosa que tú pienses, digas, pongas en papel o plantees, se acerca más o menos a la realidad
Y tu deber, creo yo, es intentar averiguar si está cerca de la realidad o no. Porque si lo que tú piensas o sientes se aleja de la realidad, pues tomarás malas decisiones y vivirás en un mundo que es difícil de mantener. Un mundo de mentiras es costoso. O sea, requiere violencia, requiere propaganda, en fin, es malo. Yo creo que invitaría a la gente a analizara esta idea. La mayoría de las polémicas que existen son falsas. O sea, muchas de las polémicas en las que nos mete gente que quiere ganar dinero con esas polémicas no existen en realidad. Y pondré una muy sencilla que es la del mérito y la educación, ¿no? Oye, la del esfuerzo, ¿no? La famosa meritocracia. Oye, hay una filosofía del mérito del esfuerzo que es además como de derechas y conservadora. Es falso. No hay nadie con dos dedos de frente que piense que para que alguien aprenda y se eduque en una institución, lo único que hace falta es que se esfuerce. Claro que hay otras circunstancias personales, sociales, de todo tipo. Y entonces se crean polémicas falsas, se le ponen nombres rimbombantes porque todo el mundo quiere ver a Topuria contra quien toque, ¿vale? Porque es excitante. Y sobre todo en España, que somos un país muy agonístico, somos muy de pelearnos, ¿no? Luego nos vamos, nos sentamos, nos tomamos una cerveza y no pasa nada, ahí se nos pasa al minuto. Entonces hay muchísimas polémicas falsas, ¿no? Y la propia distinción política, en muchísimos casos, es tan potente porque se parecen mucho a los partidos. Entonces, necesitan crear esa imagen de que son como el imperio del bien contra el mal. Entonces, lo que tenemos que es tener una idea elevada de lo que pensamos sobre el mundo y es intentar cada día añadir un poco más de verdad. Ni siquiera es la verdad, ¿sabes? Es un poquito más. Si cada día que yo paso, hay días también que uno retrocede porque hay días malos, ¿no? Pero si cada semana, cada mes, cada año, ¿qué pasa? Yo me voy acercando en mis juicios más a lo cierto, pues voy bien, voy en la buena dirección. Y si voy intentando construir una burbuja en la que me den razón los míos, en el que yo pueda construir mi propio universo personal sobre lo que soy, lo que siento, etcétera, pues seguramente estaré comprando papeletas para enfermar de una manera u otra. Mira, hay una cosa en tu libro que me he señalado, de una citas a Richard Rorty, que define la sabiduría como el equilibrio adecuado entre dos virtudes. La virtud de escuchar a terceras personas con la esperanza de que puedan tener ideas mejores que las de uno, un poquito de humildad que no nos viene mal a nadie, ¿no? ¿No? Y la virtud de mantenerse firme hasta que a uno lo convenzan de que sus juicios son inferiores a otros nuevos. A mí esto me parece muy difícil y en esta lucha vivo permanentemente. Es decir, esto que opino con cierta firmeza, hasta dónde lo defiendo, cuándo empiezo a dudar y por qué empiezo a dudar, y a quién elijo para escuchar a ver si sabe más que yo. No sé si me explico, porque es muy difícil. Vivimos en una época en la que creo que el mayor enemigo del pensamiento, crítico o no crítico, es el ruido. Sin duda. Y no siempre es fácil encontrar el silencio necesario para escucharse uno, para decidir a quién de fuera escuchas y para saber dónde empezar a dudar de tu creencia, si es que hace falta dudar de ella. No sé si me explico, David. Totalmente. Yo creo que hay mucho ruido y mucha dispersión. Entonces, lo primero que hay que hacer es escuchar a poca gente. O sea, no puedes atender a todo el mundo porque entonces tienes que elegir lo que lees, tienes que elegir lo que escuchas, tienes que elegir lo que ves. Y esta es una lección que, como todo lo que hace el ser humano, tiene sus riesgos, ¿no? Te puedes equivocar y de pronto elegir hallados, por ejemplo. Pues estás equivocado claramente. No creo que por ahí vayas a llegar a ningún sitio demasiado interesante sobre las cosas que este hombre habla, que son todas las de las que no entiendes, o cualquier otro tipo de referente de ese estilo. Entonces yo creo que me gustaba mucho una viñeta de Barsotti, que era un cartunista de Nueva York, en donde se veía como una persona que buscaba como la verdad y había como muchos luces de neón enormes y todo mucho espectáculo y luego un sitio como más humilde y más tal. Normalmente la verdad eso está lejos del ruido, ¿no? Y de la rimbombancia. Entonces es una labor constante. Yo creo que hay que cogerle el gusto al proceso, ¿sabes? No se trata tanto, o sea, y hay días que uno está cansado, ¿no? Y dice, bueno, pues hoy me quiero relajar y no buscar la verdad. Pero yo creo que cuando le coges el gusto al proceso es excitante. A mí me parece estimulante. O sea, me encanta esto, porque yo tengo hijos adolescentes y me parece un planazo llegar hoy y decirles, mira, a partir de ahora todos los días vamos a buscar un poquito la verdad. Porque estamos muy poco acostumbrados a este tipo de frases. Al final te parece que son cosas muy elevadas, entonces cada vez alejamos más cosas tan importantes de la vida cotidiana, ¿no? Sí, señor. Y al final yo creo que es esta sobreinformación o esta exposición a un ruido constante. Voy a poner un ejemplo que es muy tonto, ¿no? O sea, por Navidad me han regalado un reloj de estos inteligentes, como ahora todo es inteligente, más inteligente que yo, pues me han regalado un reloj inteligente precioso. Entonces lo uso pues para registrar mis entrenamientos, pero yo ahora entreno, pues lo que me toca, porque si no se la acabose. Y entonces cometí el error de ponérmelo 2 noches. Y entonces, porque te estudia el sueño.
Entonces, yo ya venía sabiendo desde hace un año que estoy durmiendo peor. Me han dicho que es el tema de la hormona y que ajo y agua, ¿no? Pero me puse el reloj y entonces me empezó a dar un montón de datos sobre exactamente cómo de mal duermo, ¿no? Y de cómo, o sea, apenas sueño profundo de ese reparador tengo como 0, ¿no? Entonces esa información me generó más ansiedad todavía, ¿no? Entonces, claro, digo, pues ya no me voy a poner el reloj por la noche, no necesito estar tan informada, ¿no? No necesito saber tanto sobre cómo sueño. Y esto, o sea, lo cuento aquí porque aunque no es pensamiento, y desde luego no es pensamiento crítico, ni búsqueda de la verdad, es un ejercicio de no necesito saber tantas cosas, no necesito conocer tanto mi sueño, ya sé que tengo que mejorar mi sueño, pero voy a dedicar mis esfuerzos a otras cosas, ¿no? Es muy poco elevado esto, pero es que el elevado es David. Entonces, creo que nos hace falta descartar ruido, ¿no? Y si nos pasa a los adultos, pues a los jóvenes mucho más. En esto de confrontarnos con el contrario, que es donde yo creo que debería haber una asignatura a partir de ahora en los colegios y en los trabajos y por la calle, ¿cómo de mal estamos en saber argumentar con el diferente lo que opinamos o dejamos de opinar? Pues mira, en cuanto a lo que tú has dicho, hay un meme por ahí que se llama que pone mucho texto, ¿no? Lo utilizan a veces los, no sé si son los Z o si son quiénes son, pero mucho texto, ¿no? Y yo diría, hay poco texto y mucho dato. Hay mucho dato y poco texto, no hace falta nada. Que ¿Cómo conseguimos? Yo creo que cuando considera, Nietzsche creo que fue el que decía que la verdad es una cosa que brota del choque de dos espadas, ¿no? O sea, cuando tú entiendes que un adversario, alguien que te lo pone difícil, te está haciendo un gran bien, todo mejora, ¿no? Cuando tienes un amigo que en lugar de aplaudirte de manera gorilesca por cualquier cosa que hagas, sino que te pone las cosas difíciles, pues entiendes que ese es el verdadero amigo. Cuando consigues una pareja que te pone las pilas y que te confronta, pues yo creo que todo mejora en tu vida, ¿no? Entonces, eso para mí es un adversario. Para mí mi mujer es mi adversaria muchas veces, ¿no? Porque no está de acuerdo Pues conmigo. tampoco suena muy romántico. Ya, pero, bueno, vale. pero yo creo que el amor está en la adversidad, de verdad. Está en que alguien te lo ponga difícil. Yo creo que ponértelo todo fácil y decirte a todos sí, cariño, me parece que no tiene demasiado interés, ¿no? ¿Pero crees que a la gente le apetece porque verdaderamente tener debates con quien opina distinto? No le apetece porque no está entrenada, pero es como todo. Mira, es como ¿te acuerdas que el debate de qué ve la gente en la tele, no? La isla de las tentaciones, ¿no? Y dice, es que la gente solo quiere ver las tentaciones. Depende de lo que le pongas. Si a la gente le pones otros contenidos, lo que pasa es que ya estamos a lo mejor ya hemos avanzado demasiado por ese camino y ya no sé si tiene remedio. Pero cuando a la gente le das cosas buenas, come cosas buenas. Entonces, si entrenamos a la gente en la diferencia y en la adversidad, no en la enemistad, en que el que piensa distinto me está dando una oportunidad y me está mejorando, pues claro que terminará gustándole. Si es que el ser humano lo que quiere es un partido, ¿vale? Pero ese partido puede ser innoble, a base de zascas, a base de polarización de la mala y de prejuicios y de tribus, o puede ser a base de que es divertido cuando alguien me pone las pilas. Yo creo que es lo mejor que hay, ¿no? Y sin embargo, yo creo que la mayor parte de nosotros no es del todo consciente de muchos de nuestros sesgos y por lo tanto Claro. consideramos que la verdad siempre es la nuestra. Claro. Y por lo tanto, en un debate lo que queremos es convencer al otro de que nosotros tenemos razón. Y esto es lo que están viendo los jóvenes. Lo digo porque, como te comentaba también antes, parece que si quitamos TikTok y prohibimos las redes y quitamos los móviles vamos a solucionar todos los problemas de las nuevas generaciones, pero aquí el ejemplo que les estamos dando es el de o directamente odio a mi contrincante y lo que hago es criticarle porque piensa diferente, o debatir con él solo consiste en convencerle y si no lo consigo paso al insulto, porque esto también no es que lo veamos en redes sociales, que por supuesto, porque ahora vivimos en un mundo en el que para casi todo culpamos a las redes, que están fatal, pero bueno, lo vemos en el Congreso de los Diputados y lo vemos en las ruedas de prensa, ¿no? Entonces, la gente es consciente de sus sesgos en este sentido, o sea, le contaba a David, bueno, no es un experimento realmente, pero en algunos de los talleres que hago con padres y madres de familias les expongo a comentarios que hacen usuarios de las redes sociales a perfiles con mucha visibilidad en redes sociales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, se ve el perfil en Instagram de una política de un partido político de izquierdas que pone A y un montón de haters poniéndole de todo en los comentarios, ¿no? Y a continuación pongo una imagen de una política del otro lado y un montón de comentarios de odio entre la gente que la sigue o no la sigue, ¿no? Y entonces, ¿cómo vemos si eso es odio o no es odio, si es asumible o aceptable o no? Aunque debería ser sorprendente, la realidad es que lo juzgamos en función de lo que opinamos. Es decir, nos parece más odio si es un lado
que si es del otro, y algunas cosas las disculpamos más. Y en muchas mediaciones que he hecho con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado me encuentro con que si a nuestro hijo le hacen acoso, este es un problema enorme que hay que solventar y de paso prohibir los móviles, y si nuestro hijo está ejerciendo acoso, son cosas de niños. Esto es una realidad. No significa que seamos peores o mejores padres. Significa que la realidad la vemos no como es, sino como somos. Nos disculpamos mucho. Yo creo, mira, intentar convencer al otro me parece maravilloso. A mí ya me arregla, ¿eh? No tengo ningún problema. Somos animales sociales y, por lo tanto, el hecho de intentar convencer al otro me parece genial. El problema es cuando yo dimito de intentarlo. O sea, me parece mucho más peligroso lo que estoy observando, que hay mucha gente que renuncia a la conversación y renuncia al debate. Eso me parece 1000 veces más peligroso. Cuando la gente intenta convencerse porque intenta argumentar, bueno, fabuloso, no hay nada malo en ello. El problema es cuando empezamos a confundir la indiferencia con la tolerancia. Y este es el gran problema. Yo le llamo a algún sitio tolerancia de mierda. Creo que es muy gráfico. Y es lo que yo me encuentro y decir, yo, ¿por qué voy a hablar con esta persona? Lo que te dicen a primera vista es, ¿quién soy yo para cambiar a alguien de opinión? Y en el fondo es, o sea, este es un tarao y yo no puedo hacer nada con él. En el fondo hay desprecio. ¿Vale? Pues este es el tema en el que no te entiendo. ¿Sí? Este es el último tema en el que me incomodas, porque yo me encuentro ahí en muchas, y no es ni por superioridad. Bueno, hay gente que no merece una conversación también, o sea, eso también. Es decir, hay muchas peleas en las que digo, pero ¿yo para qué me voy a meter en esto? No, hay gente que no merece una conversación porque se nota por el tono que hay gente que está a la contra. Pero yo digo que en general hay que hacer el esfuerzo muchísimo más de lo que lo hacemos. Pero ¿por qué no te gusta la equidistancia? Hablemos del relativismo de la sociedad. Muy fácil. Una cosa es el pluralismo y otra cosa es el relativismo. Y la confusión entre las dos cosas nos está haciendo mucho daño. ¿Qué es el pluralismo? Que todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión y que nos tenemos que tomar en serio los juicios de los demás. Pero el relativismo es cada uno tiene su verdad y eso es un disparate enorme que nos ha llevado a sitios muy dañinos y en los que todavía estamos sufriendo. Entonces hay que entender que todo el mundo tiene que tener el derecho y la oportunidad, y sobre todo hay que tener una cosa que creo que he hecho mucho en falta en redes sociales, que es caridad argumentativa. La caridad argumentativa es, yo me voy a quedar con tu mejor argumento, no con el más ridículo, que es lo que buscamos. Y con el más fuerte. Yo quiero saber tu argumento más fuerte y voy a evitar todos los hombres de paja, voy a intentar ridiculizarlo. Eso es caridad argumentativa. Y que cuando tú dices algo, yo no voy a suponer la cosa más tonta, sino la cosa más elevada. Entonces, si yo voy con esa actitud, a mí me parece que el pluralismo es que haya esa conversación. Lo que no me gusta nada es pensar que aquí en esta sala, si hay 100 personas, hay 100 opiniones exactamente igual de buenas, porque eso confronta con la propia idea de realidad. La realidad no es un punto, no es sencillo, pero es una zona. Entonces, si tú, por ejemplo, piensas que la amistad es, sobre todo, seguirse en redes sociales y yo te doy cremita, tú me das cremita, pues yo creo que eso está por aquí, si la realidad es está por aquí. Y si yo pienso que la realidad es que cuando tú te pongas mala, yo tengo que estar a tu lado, yo creo que eso está más cerca de la realidad de lo que es la amistad en su mejor versión, lógicamente, ¿no? Entonces yo creo que no hay una equidistancia. Bueno, empate, no es ni para ti ni para mí. Está un poquito cremita y un poquito acompañarte cuando estás malo. No, nada de cremita, porque eso no es la amistad. Y, por supuesto, mucho de acompañarte. Con lo cual, el punto medio es como, oye, las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos y deberes. Yo pienso que las mujeres son inferiores. Bueno, un lugar entre medias. No, perdona, no hay ningún lugar entre medias. Entonces, yo creo que tenemos que ser asertivos y no tiene que darnos ningún miedo a afirmar ciertas cosas y argumentarlas. Y que no creo que sea una persona más tolerante cuando dice, bueno, que cada cual piense lo que quiere. Hay un viejo chiste, una mujer y un hombre están en la cama, están hablando, una pareja, ¿no? Entonces le dice, cariño, ¿qué es peor? La indiferencia o la ignorancia. Le dice, ni lo sé ni me importa. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que... ¿Pero quién hace la pregunta y quién responde? La mujer hace la pregunta y el hombre, claro, ¿Por qué? es el cliché. Bueno, entonces yo creo que eso es lo que nos pasa, que decimos, no, realmente que cada uno piensa lo que quiere porque despreciamos a los demás. Si nos interesara al prójimo, daríamos esa batalla y nos preocuparíamos en redes sociales. Y es verdad que hay un punto donde llega el primer insulto y hay que dejarlo, o donde a lo mejor hay espacios donde tú dices, mira, no es el sitio. Pero estamos pecando de defecto y no por exceso. O sea, al final todo esto me lleva a la necesidad de vernos como colectivo en lugar de como individuos, ¿no? De esta era individualista tampoco caritativa, y a la importancia, que de esto también hablas mucho tú, del ser bueno. ¿No? O sea, yo recuerdo hace muchos años en un titular de una noticia en un periódico de gran tirada en este país que decía, si quiere un hijo listo, quítele el iPad y dele una guitarra. No voy a entrar a discutir lo del iPad porque yo también
estoy optando por estar callada sobre los temas de las pantallas y los niños, pero ¿por qué queremos un hijo listo? Pero ¿por qué lo primero no es un hijo bueno o un hijo feliz? Queremos un hijo rico también, ¿no? Un hijo rico, ahora un hijo con éxito, claro. Sí. Hijo... Bueno, yo, gracias a Dios, pues estoy también en el mundo real de las empresas y me muevo. Yo digo, por favor, dejad de hacer niños listos, ¿vale? Ya estamos servidos, no necesitamos ninguno más. Necesitamos gente que le interese trabajar con otras personas, que tenga un proyecto común con su comunidad y con su compañía, que sea buen compañero y todo eso, y después la listeza se desarrolla, no hay ningún problema. O sea, el corazón es lo que hay que sintonizar bien. Entonces yo creo, muy sencillo, que es un niño bueno o una persona buena, alguien que añade bien al mundo. Con respecto a la verdad, que haya más verdad en el mundo. ¿Cómo se consigue que haya más verdad en el mundo? Investigando, argumentando, escuchando, realmente es sencillo. ¿Y cómo no se consigue? Atrincherándose, buscando una burbuja de seguridad donde me den la razón, donde me aplaudan los míos. Yo creo que ese es el mundo. Estamos tribalizando el mundo y es tremendamente peligroso. O sea, el mundo se está volviendo cada vez más tribal. Y las redes sociales tienen cierto mecanismo que invita a la tribalización porque sabemos que el algoritmo invita al enfrentamiento. Entonces, si nosotros no hacemos algo distinto, y no vamos a esperar al Twitter virtuoso, ¿vale? Porque no tiene ningún sentido. O al Twitter público, que es algo todavía más descacharrante. Yo creo que tenemos que empezar ya. Y es decir, oye, cuando participo en una conversación, si voy a aportar algo, hablo, y si no, me callo. Y si voy a aportar algo que sea como cogerse la mano y decir, a ver dónde llegamos, ¿sabes? Que es lo bonito. Para mí el acto de conversar con alguien es cogerle de la mano y decir, vamos a intentar acercarnos allí, que está la realidad, a ver si conseguimos entre los dos. Es un movimiento cooperativo. Y me gusta esto como lo explicas tú, que también dices que en un buen diálogo seguro que hay uno de los dos, o sea, cada uno de los dos Claro. ignoraremos cosas diferentes, ¿no? Y entre los dos llegaremos a un sitio más interesante. Seguro. Pero sobre todo me gusta cómo hablas tú de buscar al lúcido es una palabra que usas mucho, buscar el destello del otro, que es una cosa que tampoco interesa nada y que nuestros hijos no están aprendiendo, a ver el destello del de enfrente. Buscamos tanto el destello propio, el brillar nosotros, ¿no? Que prestamos poca atención al brillo del de enfrente, ¿no? Y luego esto es muy ansiolítico, ¿eh? ¿El brillo del otro? Es muy ansiolítico. En el momento que tú no hablas como para intentar parecer listo, que es más barato que serlo, o intentar parecer brillante, o intentar vencer, de pronto la ansiedad baja un montón, porque, claro, lo otro es una pelea de gallos, ¿no? Es a ver quién sale mejor. Entonces, de pronto, te encuentras en conversación diciendo, como decía, me gustaba mucho una cosa que decía un actor de teatro español, creo que lo menciono en el libro, aunque me he olvidado su nombre, dice, estoy en un debate y de pronto, a mitad del debate, me doy cuenta que podía estar defendiendo justo lo contrario. Bueno, esa sensación de decir, oye, voy a intentar, e insisto, sin pensar que la realidad es privativa, que eso es una cosa muy loca. Yo creo que en el mundo hay mucha ansiedad que proviene de un intento de imponer lo propio y de estar en lo cierto. Una cosa es intentar tener razón y otra cosa es estar en lo cierto. Y lo interesante es lo segundo. Y esa es una labor que no acaba nunca. Espera. Una cosa es, a ver... ¿Tener razón o estar en lo cierto? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y la mayoría de la gente intenta tener razón, pero lo que hay que estar es en lo cierto. Y estar en lo cierto es acercarte a esa zona cada día más y dar un paso. Oye, cada día entiendo más qué es ser un buen amigo, un buen profesional, si el gobierno me engaña o no, o hasta qué punto, qué tipo de sociedad tenemos, hacia dónde nos dirigimos, los montones de preguntas que nos hacemos todos los días. Si cada día me acerco un paso más, pues estoy viviendo bien y voy en la buena dirección. Pero eso no es tener razón, es estar en lo cierto. Claro, y todo este objetivo, qué difícil en este momento de la historia de la humanidad, porque parece que llevamos 5 minutos hablando de pensamiento crítico, ¿no? Pero realmente de pensamiento, de razón, frente a sentido, de lógica, de experiencia, de idea, lleva el hombre hablando siglos, ¿no? Y tú lo sabes mejor que nadie. Pero qué malos tiempos para el autoconocimiento. Te quiero decir, estamos constantemente distraídos, nuestra atención, como también tú muy bien explicas, está con frecuencia secuestrada, por las pantallas seguro, pero es a través de las pantallas y por otros que están encantados con que esté secuestrado. Y hay una frase que David escribe que dice que nos cuesta menos ponernos en guardia frente al interés ajeno que frente al propio. Este razonamiento motivado que nuestros intereses influyen en lo que nos creemos, que es volver un poco al sesgo. Pero eso también lo digo ahora no tanto para hablar del sesgo, del por qué nos creemos lo que nos viene bien o lo que no nos incomoda, sino de lo poco a veces que nos conocemos y qué poco autoconocimiento también estamos inculcando en las nuevas generaciones, ¿no? De pararse a pensar en yo cómo soy y no pensar cómo quiero realizarme
o cómo quiero ser feliz, que es otra cosa muy diferente. ¿Qué papel juega el conocerse en el buscar la verdad como relación con esa realidad? Yo creo que el conocimiento propio está bien, es importante, pero yo creo que no es demasiado importante. Me explico. Cuando hablo de filosofía y cómo ayuda a las personas, yo digo, yo me conocí más o menos hace unos 20 años, ya me he conocido, tampoco soy mucho más interesante. O sea, no dedico casi ningún minuto de mi día a conocerme a mí mismo, porque soy una cosa muy pequeña y a mí me interesa mucho más tú, me interesa mucho más a ellos, ¿no? Me interesa mucho más el mundo, porque yo estoy todo el día dentro de mí, ¿no? Y tampoco no es para tanto, ¿no? Entonces yo creo que más que el conocimiento propio que lleva a la gente, pues eso, bueno, y se descubren y van al Ganges a bañarse, a encontrar la conexión con tal, o van a ver una favela para, yo qué sé, conectar con su solidaridad y luego se van a casa y se olvidan del vecino. Es decir, yo creo que hay que conectarse con la proximidad que tiene fuera y con el prójimo y con el mundo. O sea, a mí me parece que el camino es mucho más hacia afuera, es un camino centrípeto que centrífugo, ¿no? O sea, claro, pero a lo que me refiero yo no es tanto el autoconocimiento de, pues de Siddhartha y ahora me voy a realizar espiritualmente, como el a veces analizar el por qué haces o dices o reaccionas o dejas de hacerlo. Vigilarse, ¿no? Vigilarse. Claro, o sea, el conocerse o reconocerse, ¿no? En mi libro, que también está muy bien, no tanto como los de David, pero es un libro de un tema muy cambiante, Ser padres en la era digital, tiene 4 años el libro y me puedo mantener en cada una de las frases que puse en ese libro. Hay una parte en la que pongo que tenemos que, además de seguir hablando de lo que hacen las pantallas con nosotros y nuestros hijos, empezar a pensar qué es lo que hacemos nosotros con las pantallas. Eso por supuesto. Y qué es lo que hacen nuestros hijos con las pantallas, ¿no? Entonces, cuando yo leo algo en una red social y tengo una reacción desde el estómago, yo también puedo tratar de reconocer o conocer por qué me está pasando eso, o sea, por qué estoy teniendo esa reacción. O cuando yo llevo hora y media de atracón de serie en una plataforma digital, puedo pensar que esto está hecho para que no me vaya nunca, o puedo pensar que me está viniendo fenomenalmente bien no moverme del sofá, y puedo pensar a continuación que no pasa nada porque llevo un mes terrible y quiero no hacer nada, o puedo pensar que estoy siendo una procrastinadora nata, ¿no? Es decir, estamos constantemente reaccionando todos a muchas cosas y en general nos viene a todos fenomenal decir que estamos reaccionando porque el estímulo está ahí, nos está obligando a reaccionar, pero nadie nos obliga a reaccionar a todo. Entonces, lo entiendo. No sé si probablemente la palabra autoconocimiento no es la correcta, pero ¿dónde queda esa parte que tampoco es autorregulación realmente? Vale. Pero tú reconocer el porqué de las acciones, esa parte de responsabilidad que a mí me parece tan importante. Bueno, se me ha ocurrido una idea, porque, para conectarlo todo y para que todo encaje. Como ya estoy un poco harto de las palabras auto, que todo es auto, ¿no? Incluso hay autoamor, hay de todo, ¿no? Entonces, en lugar de autoconocimiento, yo lo cambio por esto. Conocimiento del ser humano, punto y coma, soy un ser humano. Me parece mucho más interesante. Entiendo los sesgos, intento entender cómo funciona un cerebro humano y a continuación me recuerdo que soy un ser humano más. ¿Por qué no me gusta tanto autoconocimiento? Porque en el fondo va una autodisculpa, es que yo soy especial, ¿no? Como todo el mundo, cuando vas a una empresa y todo el mundo te dice, no, es que aquí somos distintos, ¿no? Sí, claro, tú, tu empresa es la única que tiene este tipo de cosas, ¿no? Y tenemos esa tendencia a creernos únicos. Yo creo que hay un concepto psicológico que se llama el error fundamental de atribución. Y es cuando yo veo, por ejemplo, un camarero que hace un gesto raro en un sitio, inmediatamente yo ya infiero una teoría sobre cómo es el camarero, sobre su personalidad, sobre cómo se comporta y yo hago una teoría completa. Ahora, si yo hago lo mismo que el camarero, me disculpo porque he tenido un mal día. Entonces, eso es lo que no me gusta de auto, porque parece que yo soy como distinto. Entonces, yo prefiero decir, investiguemos cómo se comportan las personas, punto y coma, recordemos que somos una persona más, tenemos prejuicios, etc. Pero podemos vencerlos y no todo el mundo está igual con respecto a eso. Hay gente que vence mejor sus prejuicios y vence, que es el otro peligro. Es decir, todo el mundo piensa mal, todo el mundo es prejuicioso. Pues no, en ese todo el mundo tampoco te lo compro porque hay gente que, francamente, es un prejuicio con patas y luego hay gente que consigue con mucho esfuerzo estar más libre. Entonces tenemos que entender el modelo general, no el nuestro particular, porque no somos tan especiales, y luego recordarnos, oye, que tú eres un ser humano más. Es por quitarte el auto. He venido a molestarte. O sea, francamente es súper complicado. O sea, sería mucho mejor que hiciéramos un evento y os dijéramos, a ver, estas son las 7 cosas que tenéis que hacer para ejercer el pensamiento crítico y que no os engañen. Quien os diga eso os está engañando de
de verdad. Bueno, esta loca sociedad digital que nos hace algunas cosas más complicadas, es también una sociedad de enorme insatisfacción. ¿Por qué estamos tan insatisfechos todo el rato, todo el mundo? A lo mejor tú no. Bueno, yo creo que es un problema de expectativas. De expectativas. Sí. Yo creo que hay una gran venta de expectativas, tanto por el lado político como el comercial. En realidad son el mismo, dicho de dos formas, pero ¿por qué? Porque hay que vender cosas. Yo siempre recuerdo aquella frase de Mad Men, de la serie de Mad Men, ¿no? Donde le preguntaban qué era la felicidad en marketing, ¿no? Él decía, la felicidad es el momento antes de la felicidad. Entonces, esta sensación de que siempre tienes que estar en lo último, que siempre tienes que... ¿Pero tú cómo haces para quedarte con todas estas frases y soltarlas en el momento adecuado? A mí es que me da muchísima envidia. Bueno, no soy listo, pero relaciono cosas. Se me da bien relacionar cosas. Y luego estoy notando un efecto que es que mis capacidades se van centrando en una cosa y soy malísimo en muchas otras canteras medio normal. Entonces voy empeorando en las que no se ven aquí. Claro, pero qué bueno es, la felicidad es el momento justo anterior a ese es el problema del marketing y es espantoso porque siempre te tiene... Entonces yo creo que siempre nos vamos comparando porque somos animales sociales y tenemos unas expectativas muchas veces fuera de la realidad. Entonces yo creo que si fuéramos más realistas y más humildes con respecto a lo que podemos conseguir, eso sería nuevamente mucho más ansiolítico. ¿Y qué es ansiógeno? Pues intentar estar en la última tendencia, ¿no? Todo lo que acaba en -ing, todo lo que viene nuevo, pensar que siempre hay algo que te puedes perder, pues yo creo que ese es un camino angustioso, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, rebajemos las expectativas, busquemos, siempre lo intento decir, el bien, la verdad, el amor, la belleza. Son 4 cosas en las que siempre que vayas a rondar te va a ir bien. Son proyectos que no te tienen que acogotar porque la puedes aplicar a tu día a día y cada día mejor, y cada día mejor. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a olvidarnos de esos checklists de 20 cosas que hacer antes de morirme, ¿no? Que solamente de contártelos te agotan y tengo que estar en 15 países y tengo que tocar el piano y hablar chino. Y en lugar de eso decir, bueno, voy a intentar analizarme, hacer una especie de auditoría todos los años en qué dirección voy, ¿no? Me estoy acercando al bien, la verdad, el amor, la belleza, estoy intentando que eso abunde a mi alrededor, en mi comunidad, en mis relaciones, o estoy en otra cosa. Entonces, si estoy en otra cosa, estoy perdido y si estoy en esa, pues seguramente irá bien. Y si esto, que a mí, o sea, yo soy adulto así, por definición, por edad, claramente, y esto me parece súper difícil, porque de nuevo me parece súper difícil ser capaz de identificar la verdad de las verdades y la mercadotecnia, y me parece muy difícil encontrar ese punto en el que ni me estoy vendiendo a una teoría, ni estoy traicionando mis creencias más firmes. Esto me resulta muy difícil. Y soy adulto. He crecido sin redes sociales, que somos los pluscuamperfectos. O sea, los problemas es cuando crece. ¿Qué hacemos con las nuevas generaciones? Bueno, o sea, porque ¿qué esperamos de ellos y qué les damos para que hagan eso que esperamos de ellos? Bueno, yo creo que lo primero que diría es no intentar nosotros ser las nuevas generaciones, que es un problema actual, ¿no? Que hay que ser mayor y hay que ser muy joven, ¿no? Que yo creo que casi es al contrario, ¿no? Dejarles sus espacios. Y luego decirles o intentar mostrarles, no decirles, sino con el ejemplo, que hay que sospechar de uno mismo y que cuando piensas que algo te apetece pensarlo, ponlo en cuarentena. Cuando te apetece pensar algo. Yo creo que es una cosa muy peligrosa, ¿no? Tengo una pareja y no me va bien y pasan cosas raras, pero me apetece pensar que me sigue queriendo. Entonces, cada vez que algo te apetezca pensarlo, puede que tu cerebro te esté haciendo trampas, ¿no? O sea, tú mismo te estés haciendo trampas sobre lo que te apetece creer. Entonces, cada día intentar comerse un sapo, ¿no? Cada día algo que no me apetece pensarlo. Cada día una idea con la que no estoy cómodo, que es lo que tú haces, que me parece fabuloso, intentar acercarme a las cosas que me ponen incómodo, ¿no? O sea, vivimos en un mundo que va muy deprisa, que gana lo efímero, lo escandaloso, lo más provocador, lo rápido, enseguida ya ha pasado, ya no es importante. Esto es en lo que crecen nuestros hijos, más aún si utilizan tecnología, especialmente de una manera poco supervisada, pero en general es el mundo en el que están creciendo. Vivir una vida algo más lenta, que en el que dé más tiempo a poner valor o a saber reconocer la belleza, la bondad, la verdad, ¿es incompatible con vivir en esta sociedad digital? Es decir, ¿la única manera es hacer un detox digital absoluto hasta los 21? En absoluto, para nada. No es necesario. Ni siquiera se puede tener móvil. No hay ningún problema. Y además, de hecho, ni siquiera es una vida exitosa la rápida. Lo que estamos notando, ahí me voy a poner el sombrero de
de personas que están en las empresas, lo que empezamos a notar es que nos faltan perfiles de personas que hayan hecho ese trabajo de ser capaces de pensar, de tener un proyecto, un compromiso con un proyecto más largo que sencillamente el éxito, que tengan una visión, por ejemplo, la inclinación a la belleza es muy interesante profesionalmente porque estamos hablando de creatividad, de diseño, estamos hablando de, bueno, aquí estamos en una tienda donde hay un montón de cosas bonitas, ¿no? Y donde hay que tener una sensibilidad para conseguirlo, ¿no? La sensibilidad es muy interesante profesionalmente. El drama es que estamos diciendo que solamente hay un plan, que es seguir esta cola donde todos nos vamos empujando, va muy rápida, pero es la gente distinta a la que se lleva el gato al agua al final. Al final nos admiramos al chaval o a la chavala de 21 años que ha montado una empresa porque se ha salido del rebaño, al que piensa distinto, al que ha hecho cosas en el fondo. Les decimos a nuestros hijos, no te metas en problemas, sé como todo el mundo, sigue la cola, y luego los que triunfan al final son los distintos, con lo cual no, es perfectamente compatible. Y además tampoco estoy de acuerdo que esta época es la peor para desarrollar ese proyecto y para buscar la verdad. Hay montones de capacidades de información, puedes utilizar la inteligencia artificial con mucho cuidado, porque la inteligencia artificial miente más que habla, ¿no? O sea, realmente es lamentable en muchos campos, es lamentable, en otros funciona muy bien. Tienes un montón de personas. Puedes conocer a una persona en Australia y escribirte con esa persona un correo electrónico o incluso una carta o tener una videoconferencia y tener conversaciones de verdad. Yo creo que estamos en la mejor época de la historia para acercarnos a la realidad, porque tenemos además un bagaje. Por aquí ha pasado un montón de gente, ¿no? Que ha pensado mucho, que nos ha mostrado cosas hermosas, que nos han enseñado dónde puede estar la verdad sobre las relaciones y sobre la democracia. Es decir, tenemos toneladas de información. Estamos en el mejor momento de la historia para acercarnos a la realidad. Y lo único que tenemos que salirnos de ese ruido y entender los beneficios que tiene para nosotros. Y con todo eso, aún así, tienes la confianza o la esperanza o el optimismo de pensar que a la gente le apetece asumir este reto. Es decir, tenemos una amiga común, Natalia Velilla, otro libro que os puedo recomendar hoy, Sí. La crisis de la autoridad. Habla de algunos aspectos del sistema judicial, pero habla también de la sociedad y, en este caso concreto, de cómo ha cambiado la figura de la autoridad tanto en la familia como en la escuela, ¿no? Y de cómo vivimos un mundo de adultos muy infantilizados que queremos que el papá Estado nos lo solucione todo, ¿no? Y vivimos también en un sistema familiar en el que los niños son el centro de todo, no pueden sufrir, y donde antes los padres tenían que estar orgullosos de sus hijos, ahora los padres, las madres necesitamos que nuestros hijos estén orgullosos de nosotros para validarnos. ¿Cuánto tiene esto que ver con el hecho de que nos apetezca poco asumir las tareas complicadas? Pues bastante, ¿no? Tiene que ver con la responsabilidad. La responsabilidad es una palabra que puede ser, a mí me parece euforizante, porque entiendo que en el deber hay cosas. Fíjate que te has hablado de esperanza, yo creo que la esperanza es un deber. Por lo tanto, cualquier persona que esté delante de niños, sea como padre, como madre, como profesor o en cualquier medio en los que nos manejamos en auditorios donde hay gente joven, tenemos un deber de esperanza, ¿no? Ni siquiera es o sea, ser un derrotista es algo inmoral. Me parece profundamente inmoral decir que todo está acabado, que no hay ninguna solución, ¿no? Me parece tremendamente negativo. Y además falso, porque por definición nadie sabe lo que va a pasar, con lo cual el que se queda con lo malo. A mí siempre me ha parecido una idiotez ser optimista o pesimista, las dos cosas, ¿no? Y lo que tenemos que ser es esperanzados. Y por lo tanto, lo que yo creo que ellos tienen que ver es que nosotros tenemos ciertos principios que son firmes, ¿no? Por ejemplo, que somos la autoridad en nuestras familias. Entonces, si no te gusta, pues estás equivocado, ¿no? Pues has tenido hijos, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues búscate la forma de enterarte lo más rápido posible, porque tienes una responsabilidad con tus hijos, ¿no? Y tienes que prohibir cosas en algunos momentos, tienes que regañar, en fin, tienes que pelearte con tus hijos. Si no te peleas con tus hijos, no eres un buen padre. Es que es imposible, ¿no? Porque además ellos van a pasar por crisis llamadas adolescencias, donde van a dar tumbos, ¿no? Entonces, yo creo que si conseguimos asumir eso como algo gozoso, como algo que a mí me hace pintarme las pinturas de guerra todos los días, y también tengo días donde estoy cansado, ¿sabes? Que no soy ningún héroe. Si conseguimos entenderlo como lo verdaderamente bonito de la vida, otra vez, ser adversario de tus hijos, porque tienes una responsabilidad de oponerte a ellos en cosas donde, no porque tú tengas la razón, sino porque tú tienes una experiencia que ellos no tienen y has pasado por sitios. Y luego te puedes equivocar, claro que sí, pero tener esas conversaciones difíciles con ellos, donde te muestras en desacuerdo y donde a veces tienes que decir, mira, esto se va a hacer así. Pero no por nada, ya he intentado razonar, pero tengo una responsabilidad que yo debo de cuidar de ti, entonces con 15 años no te vas a ir al festival de rock en Eslovenia, ¿vale? Porque no lo vas a hacer ya. Entonces, si conseguimos asumir eso,
que está creo que más cerca de la realidad de lo que es ser un padre, que yo soy el colega de mi hijo y lo que él diga va a misa, pues creo que les conseguiremos lo mejor. Y luego se habla muchísimo de salud mental y siempre hablamos de los efectos, no de las causas. Gran parte de las causas es que no estamos haciendo nuestro trabajo como padres, ¿no? No estamos dándoles ciertos principios que luego ellos tendrán que poner en solfa, ¿no? Pero por lo menos debemos darles ciertas piezas. Sacar al mundo gente en blanco, que fue un poco el proyecto existencialista y después de mayo del 68, etcétera, en blanco, como diciendo, fíjate tú cómo se puede sentir una persona joven que le diga nada es verdad, nada es mentira, nada es bello, nada es feo, nada es bueno, nada es malo, has venido aquí a realizarte y a ser feliz. Pues Claro, lógicamente la gente entra en crisis de ansiedad muy pronto, ¿no? Porque es una tarea absolutamente desproporcionada. Bueno, claramente no sabemos sufrir. Sí. Y todos podemos pensar en nuestros antecedentes, ¿no? Nuestros abuelos, probablemente todos los que estamos aquí, pues probablemente sufrieron mucho más que nosotros y con mucha más discreción y con mucha más humildad y con mucha más entereza. No por eso son mejores personas, pero a lo mejor tenemos que aprender todos a sobrellevar también las malas rachas y no esperar que todo esté bien, ¿no? De alguna manera eso, igual que no poner límites en el caso de la educación crea problemas, ¿no? Pero bueno, daría para 2 horas más esto que decías tú al hablar de los principios, porque el enorme batiburrillo que tenemos montado hoy en día de principios, valores, ética, moral, convicciones, creencias, lo mezclamos, lo usamos de una manera casi indistinta, parece que es todo lo mismo, parece que algunas cosas pertenecen a la religión y otras, sin embargo, pertenecen a todo lo contrario de la religión, parece que unas priman más que otras, y probablemente en ese debate, que no nos da tiempo a tener hoy, también hay muchos aspectos fundamentales. David, me gustaría que cerraras, como el título de la sesión de hoy era cómo ser críticos ante las fake news. No vamos a dar recetas, pero sí que me gustaría que resumieras un poco de todo tu mensaje en torno a la búsqueda de la verdad, pues tu párrafo de clausura. Qué responsabilidad. Total. Bueno, como no hay ningún párrafo sublime, lo siento, voy a intentar conectarlo con lo que has dicho. De pronto se me ocurre que la búsqueda de la verdad y esa búsqueda de la relación con la realidad es un entrenamiento de la frustración. La frustración es como una autopista de peaje. O pagas a la entrada o pagas a salir. O sea, si tú no quieres frustrarte, ya pagarás en el futuro en forma de terapeutas, en forma de destrozo sentimental. Es decir, antes o después vas a pasar por ahí. Entonces, a mí me parece muy interesante considerar que hay una realidad ahí afuera que merece ser investigada y que me frustra. Porque a mí lo que me gustaría, supongo que como cualquier persona que no ha hecho la madurez, es que el mundo se conformara a mis deseos, ¿no? Pero hay una cosa que ya tiene muchos años y que viene de Freud, que es el principio de realidad, que es la vida, como decía Serrat, la verdad no es triste, es inevitable. Entonces, entender eso, ¿qué es una persona que no se entra en la frustración? Entiende que el mundo, que la realidad es triste, ¿no? Entonces veo palestinos contra israelitas y creo que el mundo es una basura y que todo el mundo es malo y que todo es asqueroso, ¿no? Y de pronto veo que hay gente que se separa y se divorcia y el amor no existe, ¿no? Entonces, todo eso son relaciones adolescentes infantiles con la realidad. Y la realidad es que el ser humano hay de todo, hay crueldad, hay bondad, hay heroísmo y hay perdición. Y si yo aprendo a relacionarme con la realidad de manera sana, mi frustración irá bajando. Y si no lo hago, lo que hará es crear un monstruo particular que el día de mañana explotará en el peor sitio. Yo quizá os recomendaría, cuando perdamos la esperanza, porque todos a veces perdemos la esperanza, hay 2 cosas que yo hago. Una es volver a ver Love Actually, porque no por la película en general, sino por la escena del final del aeropuerto. Cuando uno pierde la esperanza en el ser humano, tú vas a un aeropuerto, ves a la gente reencontrarse y sabes que el amor existe. Claro, Y la sí. otra, que también nos une, es escuchar a Brahms, que te demuestra que la belleza también existe, ¿no? Fíjate la vida que tuvo Brahms y cómo se crió de chico, en Estos prostíbulo. músicos también sabían sufrir, Sí. porque Beethoven también sufrió lo suyo. Claro, por eso la inteligencia artificial, y aquí te dejo titular, jamás hará una gran sinfonía. Nunca en la vida. Porque no sufre. Para tú conseguir algo como la primera sinfonía de Brahms, necesitas haber pasado por saber que eres un ser humano, que eres sufriente. Entonces, no importa todas las vueltas que le den a la inteligencia artificial, nunca harán una sinfonía que dure 100 años, porque no consigues, ahí no hay... Pero en fin, eso como no nos moriremos antes, Yo tampoco lo voy a comprobaremos. componer una gran sinfonía. Quiero terminar nuestro encuentro de hoy con otro párrafo. Hoy estoy haciendo un poco de automarketing de mi libro, en el que hablaba de las habilidades que tenemos que fomentar como padres en la era digital y que claramente no tienen nada que ver
con lo digital, la habilidad de la autorregulación, el autocontrol, de saber desconectar, de buscar el equilibrio entre lo que la tecnología nos aporta y lo que nos quita, la habilidad de cuidarse a uno mismo, de hacerlo desde la discreción, sabiendo diferenciar lo público de lo privado y de lo íntimo, la habilidad de buscar y defender la verdad entre el ruido, la habilidad de respetar el talento propio y respetar el talento ajeno, y habilidades a la hora de participar en positivo de aspectos potencialmente maravillosos de la sociedad digital, que no tienen nada que ver con prohibir o permitir las pantallas. Habilidades como la socialización desde el respeto, la capacidad de escucha, la argumentación, la empatía, la generosidad, la paciencia. Habilidades como la creatividad, las ganas de aprender, la motivación, tener una mente abierta, ser valiente ante lo desconocido o saber descubrir y potenciar nuestro talento. Yo no tengo la verdad de cómo tienen que hacerse las cosas, pero sí tengo una verdad, y es que hay que leer y escuchar a David cuanto más podáis, porque es un placer, David. Estoy súper contenta de haber estado este rato aquí contigo y de no haber fracasado, pero estaba súper nerviosa. Por favor, haceros preguntas, no os quedéis con lo que nos dicen que nos tenemos que quedar, y en el caso concreto de hoy, ¿por qué pensamos como pensamos y qué otras cosas podríamos pensar? Nos vemos dentro de un mes hablando de más temas interesantes y haciéndonos preguntas, las de todos los días, pero con un toque diferente. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.